En los últimos tiempos ha generado mucha repercusión la irrupción en la ciudad de Santa Fe de las aplicaciones, de las apps de viajes, inclusive a partir también hubo mucho debate de un accidente que hubo con una moto. Y esto ha reactualizado muchos de los estudios e investigaciones que algunas áreas venían realizando en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades de la provincia. Este es el caso de estudios que CETRAN, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, ha realizado. Y para hablar un poco de este tema y de la importancia fundamentalmente de los controles que tiene que establecer el Estado, estamos agradeciendo la gentileza de Juan Jaurena, que es precisamente integrante del CETRAN aquí en Santa Fe. Juan, ¿cómo te va? El gusto de poder saludarte. Fabián Acosta, buenos días. Sí, buen día, Fabián, un gusto hablar con ustedes. Bueno, contanos un poquito cómo están viendo el funcionamiento de estas aplicaciones, que todavía no tiene un cuadro legal definitivo, una municipalidad de Santa Fe que está tratando de encontrar un encuadramiento y obviamente que están faltando normativas en cuanto al control. Sí, por supuesto, por supuesto. El fenómeno de las aplicaciones es un fenómeno que ya viene desde hace varios años. Obviamente ha impactado primero en ciudades mucho más grandes en el mundo y ha traído problemas. En Europa eso ha traído importantes problemas, incluso problemas judiciales. Y bueno, eso ha llegado a Latinoamérica y a la Argentina y ha llegado a nuestra región, digamos, ¿no? Y hoy en día, bueno, y digamos, después de la pandemia, eso se incrementó aún más, digamos, en la pandemia con el tema de la caída de los servicios de transporte masivo, digamos, no poder usar los transportes masivos, la unitorización de los viajes, digamos, ¿no? En ese momento se buscaba que la gente no viaje tanto en el colectivo ni en vehículos, digamos, compartiendo con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces eso hizo que todo este tipo de soluciones se potenciaran, digamos, ¿no? Y en nuestra región eso se ha introducido y como, digamos, es como una política de este tipo de aplicaciones tecnológicas, ingresar a través de los vacíos legales que tienen las jurisdicciones, digamos, ¿no? Más que nada las municipalidades y digamos, las normativas y las regulaciones muchas veces están llegando tarde, intentan tapar los agujeros que van dejando problemas, digamos, ¿no? Y esto aún se vuelve más grave cuando ya vemos que el impacto sobre los servicios tradicionales de movilidad, como es el taxi, el remis, el colectivo, empiezan a ser impactados, primeramente, y es obvio, digamos, taxi y remises, pero también se está viendo un impacto bastante importante también en lo que es el transporte de pasajeros por colectivo, ¿está? O sea que ya está, digamos, impactando en el servicio de transporte masivo, que era algo que todavía no se había dado con gran, digamos, no se había exacerbado tanto. Y eso viene también a cuenta de la habilitación por parte de estas aplicaciones de los servicios de moto, básicamente, ¿está? Claro. Y eso se potencia aún más si el financiamiento de las tarifas del transporte público a través de de subsidios, que antes aplacaban, digamos, los costos del transporte, haciendo que las tarifas sean más baratas para el usuario, todos los costos del transporte se van trasladando hacia las tarifas y las tarifas se hacen más caras, entonces el usuario y las personas intentan, digamos, cuidar sus ingresos a través del sistema de transporte más barato y encuentran que una moto, por ejemplo, de aplicación le es una solución de movilidad, digamos, pero a un alto riesgo, básicamente, ¿no? Claro. Aquí en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe, bueno, se inició el debate y por un lado da la sensación de que hay ediles que son partidarios de que se permita el funcionamiento de estas aplicaciones, como ocurre en muchos lugares del mundo, prácticamente sin ningún control o mínimo,
y otros que dicen, no, bueno, es un sistema de transporte, el Estado tiene que participar, tiene que haber controles fehacientes. ¿Ustedes qué están viendo de lo que está pasando hoy por hoy en la ciudad de Santa Fe? Mire, el problema principalmente es el impacto que tiene sobre el transporte tradicional, que tiene regulaciones. ¿Está? Entonces, hoy ya existe un parque automotor o un parque, digamos, de oferta del transporte tradicional en taxi y remise, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ese transporte tiene regulaciones, y los empleados o los taxistas, los remiseros, tienen que cumplir con ciertas regulaciones, que es las regulaciones obvias, digamos, para transporte oneroso, que es tener un carnet profesional y contar con el seguro para transporte oneroso, ¿está? Sin embargo, en la regulación, Santa Fe, digamos, aprobó ya una regulación con respecto al tema de las aplicaciones, con respecto a los autos, digamos, ¿no? Y obviamente es imposible poder regular el tema de las motos, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, si querés. Entonces, con el tema de los autos, trata de nivelar, digamos, las mismas cuestiones regulatorias con respecto a taxi y remis, o sea, que tengan un carnet habilitante para transporte de personas, que es profesional, digamos, que no es cualquier habilitación de conducir, y el seguro también que tenga un seguro para transporte oneroso de personas. Ahí está. Y aparte de eso, también la Municipalidad de Santa Fe intenta generar un cupo en función a la cantidad digamos, de automóviles que están logueados en la aplicación para trabajar, que es del 50% del cupo total de taxi y remise que hoy existe en Santa Fe. Y eso viene a cuenta, digamos, también de que la Municipalidad y el Consejo Deliberante entienden de que la cuota de mercado que tienen la movilidad urbana es finita, básicamente, y dejar que las aplicaciones o los taxis y remises crezcan sin ningún tipo de razonamiento, eso generaría un quebranto a nivel general de la movilidad o de esa oferta, digamos, ¿no? De taxis, remises o aplicaciones. Por eso introduce también la cuestión del cupo del 50%, digamos, ¿no? Luego, si nos retrocedemos un poco a la cuestión de las aplicaciones, vemos que dentro de ellas existen las motos, que son inaceptables, digamos, inaceptables desde todo punto de vista por el tema del riesgo, ¿está? El riesgo vial que tiene, impide que se pueda pensar de que un transporte público o un subsistema de transporte público puede llegar a darse en moto. Estamos hablando que hoy en Argentina, en las estadísticas, en accidentología vial, nos están dando que en el 60% de los casos de accidentes de tránsito está involucrada una moto. Y en el 49% de los casos donde están involucradas las motos, existe una fatalidad. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del riesgo vial que implica aceptar ese tipo de soluciones, es imposible. Por otro lado, si nos ponemos a pensar de que un vehículo para hacer transporte oneroso tiene que tener un seguro específico, que está regulado por la Superintendencia de Seguro de la Nación, eso no existe. ¿Me explico? O sea, no existe, no hay forma de que una moto pueda tener un seguro de transporte oneroso. O sea, la vulnerabilidad que tiene el usuario al subirse a una moto y tener un siniestro es total, digamos, o sea, no, su resarcimiento, digamos, llamémoslo de alguna forma, o la cobertura de un seguro, casi te diría que no existe, digamos. Indudablemente que la crisis económica por la que estamos atravesando también juega un papel importante por esto que vos comentabas, ¿no? También el valor del boleto de colectivos, lo que hoy implica el costo para las empresas del transporte de pasajeros con subsidios que han dejado de llegar como corresponde el impuesto a los combustibles a nuestra provincia de Santa Fe, que es un reclamo que vienen haciendo tanto los intendentes de Santa Fe como de Rosario, tienen su impacto y bueno, y la gente por ahí valora más una cuestión de tipo económica que de seguridad. Por supuesto que sí, eso siempre ha pasado, es porque el usuario naturalmente no internaliza el costo que tiene el riesgo.
explico? O sea, viajar en colectivo hoy no tiene riesgo, o sea, es pagar la tarifa, subirse y viajar y llegar al destino, ¿está? En cambio, subirse, o sea, y eso te lo digo porque nosotros en algún momento hemos estudiado la accidentología vial en buses, y es bajísimo, bajísimo en comparación a cualquier otro modo de transporte. Pero en el caso de las motos, el riesgo de tener un siniestro es muy alto, y si nosotros le pondríamos, no sé, a ver, ponerle que el valor de una vida no tiene precio, digamos, por lo tanto, digamos que solamente él tuvo un accidente y se quebró una extremidad, está una pierna o un brazo. ¿Cuántos días va a estar esa persona parada sin poder trabajar, sin poder sin poder desarrollarse, y aparte sumándole costos al Estado por la atención médica en hospitales, etcétera, etcétera? O sea, si nosotros internalizamos todo ese costo, digamos, dentro de lo que es el valor del riesgo de la tarifa que podría llegar a tener la moto, es muchísimo más alta que viajar en cole todos los Ustedes días. también plantearon un tema que me parece interesante, que tiene que ver con el control de las aplicaciones de parte del Estado, porque ustedes ponían como ejemplo la lucha que el Estado lleva adelante contra las aplicaciones de juego ilegal, y ahí hay una posición muy clara del Estado Nacional, de los Estados provinciales, de lucha contra estas aplicaciones. Sin embargo, en el tema de las aplicaciones de movilidad no se pone el mismo empeño. No se pone el mismo empeño, ¿eh? Eso se lo puede ver en todas, digamos, si hacemos un paneo, digamos, de medios y búsqueda de información, vemos que no existe ese criterio de ponerle un punto, digamos, y tratar de gestionar mejor esa sección. O sea, la del tema de los autos más o menos está tendiendo a encauzarse, si bien las aplicaciones tratan de ir buscando siempre la forma de inmiscuirse entre los grises legales, digamos, ¿no? Pero el problema es que las aplicaciones están desarrollando el transporte que es súper ilegal, digamos, que sería el de las motos, ¿está? Entonces, en ese sentido, no hay ninguna jurisdicción municipal que esté hoy pensando en que pueda llegar a digamos, autorizarse el uso de moto para hacer transporte público, ¿está? O sea, no hay forma. Entonces ese tipo de transporte público sí es ilegal, y esas plataformas le están dando cobertura logística a un tipo de transporte legal. Sin embargo, tanto en las órbitas del Estado como digamos en lo que sería el Poder Judicial, hoy no se está mirando qué es lo que está pasando dentro de esa situación, y eso se cobra vida, y se va a seguir cobrando vida hasta que no se gestione correctamente, no se bloquee, o sea, que se impida que eso siga pasando, digamos, ¿no? Tal vez con los autos eso pueda seguir, funcionando, y a futuro, porque obviamente la tecnología y las innovaciones en la tecnología van cambiando, van mejorando, la experiencia del usuario lo ha adoptado, digamos, ¿no? Pero asumir el riesgo del Estado, digamos, mirar para otro lado, o asumir el riesgo de aprobar un sistema de transporte público a través de una moto es claramente es un problema enorme, digamos, ¿no? Juan, agradecerte enormemente la gentileza de este contacto. Te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contactos atentos a este tema. Muchísimas gracias a ustedes, y estamos en contacto para lo que necesiten. El ingeniero Juan Jaurena forma parte del Centro de Estudios del Transporte de la Universidad Tecnológica Nacional Santa Fe. Bueno, que han planteado la preocupación respecto del funcionamiento de las aplicaciones de movilidad, especialmente en el tema motos. Que quizás sea el punto más vulnerable. Bueno, tuvimos este accidente hace pocos días o pocas semanas aquí en Santa Fe con una persona que lamentablemente...